Demos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. De ahí la palabra, la lectura de la palabra del Señor. Le pido a mi Señor que me dé gracia para poder hablar de su palabra, y a usted también para poder entenderla. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 58 al 59, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Fuerte palabra, ¿cierto? Fuerte palabra, al no temer el nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Cierto? Estamos hablando de uno de los 10 mandamientos, uno de los 10 de los mandamientos morales de Dios. Y hoy día estamos claros que nuestra salvación jamás, de los jamás, se la vamos a poder alcanzar por intermedio de las obras de la ley, ¿cierto? Estamos claros. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos, venimos con el pecado de Adán y Eva en nuestras vidas. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda cumplir la ley. Pero Dios instauró la ley y la instauró más allá de escribirla escribirla en piedras, la instauró en nuestras conciencias. La persona que no conoce la ley y que en su vida leyó la Biblia, sabe que es malo matar, sabe que es malo mentir y sabe que es malo robar. Pero para nuestro beneficio, solo una persona la pudo cumplir, que es nuestro Salvador Jesucristo, quien cumplió la ley de comienzo a fin. Pero ¿sabe lo lindo de las promesas de la palabra de Dios? Que en el libro de Jeremías dice que Dios, a los que Él eligió, sacará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, y después de eso Él pondrá su espíritu en estas personas para que podamos caminar en la ley y en los estatutos de Dios. Todo el que es nacido de nuevo puede caminar en los estatutos de Dios. El Señor dijo que el que me ama, guarda mi palabra. ¿Qué palabra? La Biblia. Esa es la palabra de Dios. Entonces tenemos que, con la ayuda de Dios, ir conociendo cuál es la ley de Dios. Cuando predicamos, estuvimos en la casa de nuestro hermano Sergio, me acuerdo que el Señor me honró con llevar la palabra y estuvimos predicando de los 2 primeros mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento nos dice que no debemos tener a ningún otro Dios aparte del único Dios vivo y verdadero que se nos revela en la creación del mundo y se nos revela en la Escritura. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y un sinfín de cosas más. Ese mandamiento nos ordena a adorar al único Dios de la forma que Él quiere que se le adore. Hoy estudiaremos el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bien, no tomarás el nombre de Dios. Partamos. Aquí el Señor nos está hablando ¿de quién? Del mismo. Jehová Dios, en los 2 primeros mandamientos, habló de una manera en primera persona, yo. Aquí Jehová está hablando en tercera persona. Es como que yo le dijera: hermano Walter, usted no hable del nombre de Isaac en vano. ¿Y quién es Isaac de los que están aquí? Yo. Usted no hable del nombre de Isaac. Jehová aquí está diciendo: no hablen del nombre de Dios en vano. El mismo Jehová está diciendo:
refiriéndose al mismo como Jehová. Entonces, tenemos que tener cuidado, mi hermano, en ocupar el nombre de Dios en vano. ¿Y por qué? Porque en el contexto del Antiguo Testamento, en los tiempos en donde Dios dio su ley, el nombre de cada persona significaba mucho. El nombre de la persona, en el nombre de la persona estaba enterrada toda la reputación de la persona. Les voy a poner un ejemplo. Nabal. ¿Quién era Nabal? Nabal era un hombre en el tiempo cuando estaba el rey David, todavía no era el rey, David estaba huyendo de Saúl con su ejército y se encuentra con un hombre y él le pide que lo ayude, que le alimente a sus tropas. Y sus tropas no quieren, perdón, y el hombre se llamaba Nabal. Y este hombre no quiso ayudar a David, pero su esposa le dice, no. Y ella va ocultamente y ayuda a David. Por lo tanto, David, como recibió ayuda de su esposa, no mató a ese hombre, no lo destruyó. Y ese hombre se llamaba Nabal, y el significado de ese nombre significa insensato. Fue torpe. ¿Qué le pasó a ese hombre? Cuando supo que su esposa ayudó al rey David, ese hombre fue tanta la rabia que le dio un ataque cerebrovascular, estuvo acostado en la cama unos días y después murió. Y después esa mujer, ¿qué es lo que hizo? Buscó a David para casarse. Esa es una historia, mi hermano, que aparece en el Antiguo Testamento, de un hombre que fue necio, que se llamaba Nabal, y su nombre significaba hombre insensato. Ahí tenemos un ejemplo de cómo el nombre significaba mucho en esos tiempos. El nombre de Dios se refiere a todo lo que Él se ha complacido en revelar. Su palabra, sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, sus obras y su naturaleza. Su nombre es una revelación de sí mismo como creador y redentor. Cuando nosotros aquí en la iglesia exaltamos el nombre de Dios, estamos exaltando al Dios mismo. Cuando menospreciamos el nombre de Dios, estamos tomando a Dios mismo como cualquier cosa insignificante, sin valor. ¿Quién tiene el texto del Salmo 8? ¿Lo puede leer, por favor, hermano Enrique? Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Qué hermoso salmo nos dice una gran verdad. Cuán grande, cuán glorioso es el nombre de Dios en toda la creación. Hermano, ¿sabía usted que la luna está a una distancia tan exacta que cuando hay un eclipse, justamente nosotros vemos y la luna tapa el sol? Si la luna estuviera un poco más acá, más cerca de la Tierra, no se vería, no taparía bien el sol. Si está más lejos, el sol se aparecería. Pero está tan exacta la luna, así como los planetas están tan exactos, Júpiter está tan bien puesto. Júpiter es una especie de filtro de asteroides. A Júpiter le llegan todos los asteroides. Y si Júpiter estuviera unos kilómetros más allá, sería un filtro de otro planeta. Pero ahí vemos la mano poderosa de Dios en la creación. ¿Quién tiene Éxodo 34? Éxodo 34, ¿lo puede leer, por favor, hermano? Y Jehová descendió en una nube
estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, dando para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jehová está anunciando su propio nombre, sus propias virtudes. Se está autoproclamando como Él es. Grande en misericordia, piadoso, lento para la ira. Bendito el nombre del Señor. Vemos aquí como el nombre de Jehová le estamos dando un realce distinto de lo que realmente conlleva el nombre de Dios. Mis hermanos, el nombre de Jehová, la naturaleza lo declara. El nombre de Jehová, la palabra lo declara. También, mi hermano, el nombre de Jehová para los cristianos es nuestro camino. ¿Quién tiene Miqueas 4:5? Amén. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hay personas y hombres que andan en sus propios caminos. Y por misericordia nosotros andamos en los caminos del nombre de Jehová. En ese camino, como cristianos, nosotros tenemos que caminar. Amén. El Señor nos ayude. Mi hermano, tomar su nombre significa hacer uso del nombre como objeto de nuestros pensamientos, de nuestro hablar y de nuestras obras. Eso significa tomar su nombre. Y tomar en vano es la forma negativa de decir que se le debe tener el mayor temor y el mayor temblor al nombre de Dios. Y usarse correctamente en pensamiento, palabra y obra. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo aplicamos este mandamiento a nuestra vida actual, a nuestra vida de Puente Altino, de Floridianos? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida en el trabajo, en las casas? Vamos a conversar un poquito de esto, mi hermano. Detallé algunos puntos que es con respecto a la aplicación de esta enseñanza en nuestras vidas. Primero, ¿cómo usar correctamente el nombre de Dios? ¿Cómo se usa correctamente el nombre de Dios? Nosotros tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Es lo primero, usar el nombre de Dios para la gloria de Dios. Y usarlo para edificación de nosotros y al mismo tiempo para edificación del resto. Cuando algún día tenga que hablarle a su hijo de las cosas de Dios, usted está ocupando bien el nombre de Dios porque está edificando su familia. Cuando tenga que edificar en su trabajo, con su actuar, usted está edificando para la gloria de Dios. Ahí está usando bien el nombre de Dios. ¿Ya? Ahora vamos a pasar cómo se usa mal el nombre de Dios. Puse unos puntos aquí, le puse el primer título, blasfemar contra Dios de manera grosera. ¿Quién tiene Apocalipsis 13:6 y Apocalipsis 16:9? ¿Lo puede leer, por favor, hermano? Sí, amén. Amén. 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El otro dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Aquí tenemos dos ejemplos, mi hermano, que pude encontrar en la palabra. Hay más ejemplos, pero el tiempo siempre es nuestro enemigo. El primer texto habla del anticristo. El anticristo va a blasfemar contra Dios, va a hablar contra Dios.
El segundo ejemplo, estamos viendo personas que están recibiendo el castigo, y a pesar de estar recibiendo un castigo justo, se están quemando con gran calor, y ellos siguen blasfemando contra Dios. Que Dios tenga misericordia, mi hermano, y no se arrepintieron para darle gloria. El Señor nos ayude. Blasfemar contra el nombre de Dios no es un juego. Mi hermano, en el mundo secular, vemos como muchas personas blasfeman contra Dios. Los ateos, los agnósticos, personas que dicen, no, Dios es basura. Dios me libre, pero dicen un sinfín de cosas. Y lamentablemente, en el mundo evangélico también hay hombres que blasfeman el nombre de Dios con falsas interpretaciones de la palabra de Dios, blasfemando el nombre de Dios con su actuar, blasfemando el nombre de Dios con cosas que Dios no ha inventado, con cosas que Dios nos dejó establecidas. Blasfeman el nombre de Dios. Y lamentablemente lo hacen creyendo que están glorificando a Dios. Recuerda, hermano, Dios no nos dará por inocente al que tome su nombre en vano. Otro punto, usar el nombre de Dios para fines ilícitos. Por ejemplo, la brujería. Las tarotistas, por lo general, ocupan en sus rituales mágicos el nombre de Dios. Y lo dicen, en el nombre de Dios vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Invocan el nombre de Dios para hacer todos sus conjuros. De hecho, hay muchos narcotraficantes que se encomiendan a Dios para que les vaya bien en sus ventas. Hay otros que le piden dirección, y esto es lo chistoso, yo lo escuché en una grabación, donde un narcotraficante le decía a su pastor, mi pastor, vamos a hacer este trabajito, ¿cómo nos va a ir? No, hermano, todavía no lo haga porque no tengo dirección. ¿Cuándo? No, y después salía otra llamada, no, ahora sí, el Señor me dio dirección y les va a ir bien, vaya, y los pillaron. Y de ahí cayeron todos y cayó hasta este pastor que les daba dirección. ¿Se da cuenta cómo tomamos el nombre de Dios de manera ilícita? Mire, hermano, y en México estuve buscando, existe el santo patrono de los narcotraficantes. Se llama Jesús Malverde. Este personaje vivió en el año 1870 y él era era un tipo muy malo. Esa es la verdad, era un tipo muy malo. Y con los años, los narcotraficantes lo pusieron una nemita, un monito, y le empezaron a rendir culto, y ellos se encomiendan a Malverde, santo patrono de los narcotraficantes. Para que vea usted, mi hermano, que cómo se usa el nombre de Dios en vano, hasta en las religiones. Otros usan el nombre del Señor para no ser descubiertos en la infidelidad. Señor, pucha, líbrame que me pille mi Señor en lo que ando metido. Otros le piden a Dios que los libre de que los pillen en una malversación de fondos. Señor, pucha, por favor, que se equivoque esa persona, que cuente mal, Señor, que cuente mal, que no me pillen. Otros, mi hermano, van a la revisión técnica, la venden movía, y para mal, Señor, por favor, que pase, Señor, ayúdanos, Señor, que pueda pasar la camioneta. Y usándolo ahí, ¿cierto? De manera ilícita. Hermano, hay un sinfín de ejemplos que nosotros podemos usar de una manera ilícita el nombre de Dios. Usar el nombre de Dios de manera hipócrita. Y aquí aparecen, Dios me dijo a través de un sueño que el hermano Alejandro no va a tener que tomar más pastillas para la hipertensión. Y el hermano me hace caso. Y yo le digo, hermano, el Señor me dijo que no tomara más pastillas porque el Señor te sanó. Y el hermano Alejandro va y me hace caso porque yo tomé el nombre de Dios. Y al tiempo después le da una trombosis. Que Dios tenga misericordia. Y así muchos también usan el nombre de Dios en vano para profetizar, para decir un sinfín de cosas. A mí en lo personal una vez me dijeron, tu primer hijo va a ser varón. Una persona de renombre, una persona muy alta, muy importante. Tu primer hijo va a ser varón. Y usted ve dos niñitas lindas que tengo. Y así, mi hermano, hay muchos que toman el nombre de Dios en vano para declarar sanidad, para declarar prosperidad económica, y al final, mi hermano, no pasa nada.
Dios te va a sanar. Y ahí lo vemos enfermo, tomando el nombre del Dios Todopoderoso, del Misericordioso, tomándolo en vano. El cantante y pastor Julio Melgar le dio cáncer al páncreas. Era importante en su mundo musical. Y fueron a un cantar que hicieron, estaba enfermo, y lo empezaron a ungir, y le empezaron a declarar, y le empezaron a decir un sinfín de cosas. Y alguien dijo, Señor, no recibimos un no por respuesta. El pastor se murió, falleció. ¿Y dónde quedaron todas esas declaraciones de sanidad? Tomaron el nombre de Dios en vano. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. ¿Quién tiene el texto Ezequiel 13? Ezequiel 13, ¿lo puede leer por favor, hermano? Dieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan en él que confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios, cierto, mi hermano? Como nosotros podemos ver hoy día en redes sociales una cantidad de aberraciones y adivinaciones que hacen en las iglesias. Tomar el nombre de Dios en vano. Hermano, otra manera de usar el nombre de Dios en vano es con nuestras obras. Muchos dicen ser cristianos, hijos de Dios, van a la iglesia todos los domingos. Es más, algunos van toda la semana, pero en la práctica sus vidas son del mismo diablo. Sus vidas reniegan contra el nombre de Dios. Van de lugar en lugar deshonrando el evangelio, mintiendo, robando, fornicando. Y eso también es una blasfemia contra el nombre de Dios. Les puedo dar un ejemplo. El ejemplo de David cuando pecó contra Betsabé y Urías. ¿Quién tiene 2 de Samuel, versículo 12? Léalo, por favor, mi hermano. Mas por cuanto con esta asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso fue palabra de Dios para el pecador de David. Recuerde que David estaba de ocioso, lejos de la ley de Dios como rey, mirando por su alcoba, vio una mujer desnuda, se entusiasmó, la mandó a llamar, adulteró con ella, la ensució el nombre de esa mujer, y producto de ese pecado, mi hermano, David lo tapó con más pecado, mató al esposo, mandó a matar al esposo de esa mujer, y ese niño que venía en camino, que era inocente, cumplió y pagó los platos rotos de David. Ahí podemos ver, mi hermano, como alguien con sus obras deshonró el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba lejos de la ley de Jehová. El mismo rey David en uno de sus salmos dice, cuán deliciosa es tu ley, cuán delicioso es caminar en tu ley todos los días. Hermano, y ese delicioso que habla el rey David ahí es cuando uno come alimentos y se sacia. Ese mismo cometió esta falta estando lejos de la ley. Podemos ver también cuando el rey David está cerca de la ley de Dios en su corazón y teniendo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl estaba haciendo sus necesidades, dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y no lo mató, cortó un trozo de su túnica para demostrarle que él había estado ahí y tenía la vida de Saúl en sus manos, y no lo hizo por temor. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba en la ley de Dios. Por eso, mi hermano, es importante que nosotros como hijos del Señor estemos constantemente con nuestra conciencia despierta. Y la mejor manera de tener la conciencia despierta es estar recordando la ley de Dios. No nos vamos a volver judaizantes, ni vamos a empezar a hacer las festividades que hacen los judíos. Pero Dios dejó esta revelación para nosotros, para que tengamos nuestras conciencias despiertas. Lamentablemente, mi hermano, nosotros cuántas veces por nuestro mal ejemplo, también usted y yo hemos usado el nombre de Dios en vano. Muchas veces tomamos el nombre de Dios en mano en nuestras oraciones. Yo cuántas veces veía que llegaban los hermanos, entraban
se arrodillaban un segundo en la entrada, se arrodillaban y después le hacían así y se paraban y entraban al templo. ¿Qué alcanzaba a hablar en 2 segundos? Nada. Era para hacer el amague de solamente de orar en la entrada del templo. Nosotros también de repente, a mí me pasa, en la mañana me levanto, tengo un sueño y digo, no, yo no voy a orar. Dios no se merece esta oración con sueño porque me quedo dormido y arrodillado. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano, porque estoy arrodillado haciendo un acto de sumisión a Dios y tengo que hacerlo con mis 5 sentidos. Prefiero orar cuando estoy más despierto. También repetir constantemente una oración también es de tomar el nombre de Dios en vano. Hay gente que todo, ay Señor, para acá, Señor, para allá, Señor, lo ocupan como una muletilla en su hablar. Ojo, que es el nombre del Dios creador del cielo y de la tierra. Mi hermano, no le hemos tomado el peso al nombre del Señor. No hemos tomado lo que realmente significa tomar el nombre de Dios en vano. Podemos ver acá en Chile los extranjeros, uno los escucha y cualquier cosa, ¡ay Dios mío! Pasó algo, se cayó, ¡ay Dios mío! Los más antiguos a lo mejor, el cúbreme con tu sangre. Van en un vehículo y le hace el vehículo, le hace así, para allá, para acá. Tu sangre, Señor. Tu sangre para allá, tu sangre para acá. Tomar el nombre de Dios en vano. No podemos, mi hermano, tener ese nombre hermoso, precioso, maravilloso, que en la antigüedad los escribas cuando tenían que escribir Yahweh, se paraban, se sacaban su ropa, se bañaban y con un lápiz especial seguían escribiendo. Era un respeto único que le tenían al nombre de Dios. Y nosotros hoy día que tenemos una revelación aún más que ellos, también tenemos que tomarle el respeto a la palabra del nombre de Dios. Otra manera de tomar el nombre de Dios en vano es jurar en el nombre de Dios. No sé si alguien tiene Deuteronomio 6. ¿No? Parece que no lo entregué. Deuteronomio 6 nos dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. Y Jesús, en su enseñanza, nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el Antiguo Testamento, las personas hacían un juramento en el nombre de Dios. Cuando el Señor estaba predicando, habían tomado este mandamiento de Dios y lo habían hecho vano, porque por cualquier cosa insignificante juraban. Po. Tengo un compañero, cruz para el cielo le hace. Yo le dije, oye, ¿qué estás diciendo? No, porque yo juro, no, pues le dije yo, por esto estáis jurando. Y le hablé de este mandamiento. No, pues tú no tenés que jurar. Tú sí sea sí y tú no sea no. Hermano, su sí es sí y su no es no. Porque cuando usted dice que sí y es no, ahí está mal. Y usted como cristiano, recuerde que su caminar es en el nombre de Dios. Y cuando usted no cumple sus promesas, está tomando el nombre también de Dios en mano. Si usted dice no, no nomás. Sí, a mí me cuesta decir que no. Siempre ando metido en problemas por ahí y haciendo 1.000.000 de cuestiones porque nunca digo que no. Pero la palabra me da la abertura de decir, no, no puedo. Hermano, no puedo. Bien. Es mejor eso a que se comprometa a hacer algo y no lo cumpla. Porque al que está deshonrando, la gente dice, mamá evangélico. Mamá evangélico. Hemos visto unos pequeños puntos, cómo aplicamos el no poner el nombre de Dios en vano en nuestras vidas. Veamos las consecuencias de poner el nombre de Dios en vano. ¿Quién tiene Levíticos 24? ¿Lo puede leer, por favor, mi hermano? En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo
de un egipcio. Salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel vinieron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel blasfemaban, diciendo: cualquiera que maldijese a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreaba, así el extranjero como el natural, así el extranjero como el natural, perdón, así el extranjero como el natural, si blasfemase el nombre, que muera. Gracias, hermano. Consecuencia de blasfemar contra el nombre de Dios. Hermano, qué terrible, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros deberíamos de estar apiedrados igual que este joven por haber blasfemado contra el nombre de Dios? ¿Quién tiene Hebreos 10? Léalo, por favor, mi hermano. Hebreos 10. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Amén. Gracias, hermano Enrique. En el Antiguo Testamento lo apiedraban. En el Nuevo Testamento es peor. Es peor. Es peor, mi hermano, blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Hijo de Dios, a Jesucristo. Qué terrible, mi hermano, caer en las manos de un Dios vivo. Consecuencias de blasfemar contra el nombre de Dios. Hermano, no es juego. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe qué, hermano? Yo estaba preparando este sermón y decía: Señor, yo no debería estar aquí. ¿Cuántas veces en mi religiosidad me acordaba de tantas cosas, hermano? De tantas cosas que hice por ignorancia de la palabra de Dios. Pero doy gracias al Señor porque su gracia es mayor. Doy gracias al Señor por eso, mi hermano. Si, mi hermano, alguno de ustedes aquí ayer blasfemó contra el nombre de Dios y usted ha transgredido esta ley, y creo que al igual que yo lo invito a que se arrepienta. A que se arrepiente y que busque el perdón del Señor. Porque el Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Y en Él nos tenemos que esconder. La única manera, mi hermano, de que Dios nos pueda mirar es poniéndonos detrás del Señor para que nos vea a través de Él. Para que Él nos pueda ver y el Señor nos pueda reconciliar ante Dios solamente por Él. Mi hermano, cuando usted y yo no usa el nombre de Dios para darle gloria, usted y yo estamos despreciando al Dios lleno de gracia. Hermano y santo, ahora yo no voy a hablar nada de Dios, voy a quedarme callado, no voy a decir nada porque todo es malo. No, hermano, si usted hace eso, también está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios es lleno de misericordia, lleno de paciencia, lleno de amor, y Él nos revela esta maravillosa revelación, nos fue revelada a nosotros.
Entonces nosotros tenemos, mi hermano, que usar el nombre de Dios correctamente, pero lo tenemos que usar, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, caemos en el pecado de no hacer nada. Y no hacer nada también es un pecado. Que el Señor nos ayude. Mi hermano, invoque el nombre de Jehová, invoque el nombre del Señor cuando usted esté triste, cuando usted esté amargado, cuando usted esté contento, invóquelo. Cuando usted se encuentre en peligro, invoque el nombre del Señor. Entiendo, mi hermano, y hemos comprendido que hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. Los antiguos tenían acuñada la palabra, cúbreme con tu sangre. Pero era una palabra que lo hacían de corazón. Lo hacían con un entendimiento, pidiéndole al Señor que los librara. No sé cuánta experiencia hay de que lo iban a atropellar y la cuestión pasó por arriba. Cúbreme con tu sangre. Bueno, lo hicieron, po. Hoy día nosotros entendemos que la sangre de Cristo no es para eso. Protégeme, Señor, guárdame, no se ocupe cualquier otra palabra, pero clame al nombre de Dios cuando esté en peligro. Hermano, ocupe el nombre de Dios para su beneficio. Esto Dios lo permitió y lo reveló en la Escritura, mi hermano. Pero sabe que, mi hermano, en su revelación de Dios, la revelación más grande, adivine cuál es, el nombre de Jesús. Esa es la revelación más grande del nombre de Dios, que está escondida en el mismo Dios. Bendito el nombre del Señor. Fue Jesús quien recibió el pago del pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Ese es el beneficio que hoy día tenemos, mi hermano. Que todo nuestro pecado de haber tomado el nombre de Dios en vano, en su vida, en la mía, cayó sobre el Señor Jesucristo, muriendo en una cruz, para que todos los que crean en Él sean salvos. ¿Quién tiene Hechos 4, versículo 12? Hechos 4, 12, ¿quién lo tiene? ¿Nadie? Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 10 dice, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber de quien les predique? Nuestra responsabilidad, mi hermano, primeramente es entender y tener el nombre de Dios aquí en nuestro corazón. También es usar el nombre de Dios correctamente. También, mis hermanos, es invocar el nombre del Señor a los que no lo conocen, a los que hoy día no conocen este hermoso nombre, que es el nombre de Jesucristo para salvación de nuestras almas. Mis hermanos, los invito a que puedan atesorar esta palabra en su corazón, que si usted tiene alguna muletilla, tenga cuidado porque no está ocupando cualquier nombre, sino el nombre de Dios Todopoderoso, el nombre del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que nos acompaña día a día, mi hermano, en este mundo tan terrible, mi hermano, en donde muchas veces escuchamos tanta blasfemia, escuchamos tantas cosas, mi hermano, que nos da cosas, pero el Señor es con nosotros. El Señor es con nosotros a través de Jesucristo, el único nombre, nuestro Salvador. Amén. Para Dios que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias. Hermano Isaac, como era, una alegría, Dios transforma las mentes. Amén. Y también lo que yo pido a mi Señor, la transformación de poder, más que nada, alabarle y glorificarle. Te pido, hermano, que oremos por tu palabra. Como Dios bendito, gracias por este alimento que te ha dado. A mí me queda en lo personal no tomar su nombre en vano, no, Señor, líbrame. Pero también me advierte y me dice que también podemos pedir misericordia y perdón. Es una bendición que usted nos puede dar también a los que te conocemos. A veces cometemos errores día a día, pero ahí usted está fiel de nosotros y tiene misericordia, cuando nos reconoce nuestros errores.
Le damos gracias por esta palabra, bendita y glorificada. También guarden y memorizar también a él, como varón, a su familia, a sus hijas, a cada uno de nosotros. Que cada porción haya caído en cada corazón y que también esta flor, este fruto, sea prosperado en nosotros mismos, también en nuestro hogar, en nuestro trabajo, porque también hay mucha gente que necesita de tu palabra. Las palabras agradecemos. Tu nombre bendito por todo esto. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora va a ser nuestro hermano con los avisos.